Soy Gabriela Mazzuccino del Departamento Académico de Lenguas del ITAM y en este breve video te explicaré algunas nociones elementales de sintaxis para que puedas construir mejor las oraciones de tus escritos universitarios. Esta no será una exposición de reglas que tengas que aprenderte de memoria, lo que habitualmente escuchamos como normativa, sino una reflexión acerca de cómo funciona la sintaxis, el encadenamiento de palabras y de frases que forman una oración y que sigue una lógica. Como sabemos, toda oración se inscribe en algo más amplio, el párrafo, el texto, que a la vez siempre es la realización de un género o de un tipo de texto socialmente establecido, que responde a las necesidades de la comunidad que lo utiliza y que siempre es una especie de tejido. Eso es lo que significa, de hecho, etimológicamente la palabra texto. Pero es un tejido de palabras y de oraciones, con cierta textura y con cierta organización de la información. No hay texto sin contexto, y viceversa. ¿Cuál es la acción social que quiero realizar con mi texto? ¿Qué intención tengo cuando me siento a escribir? ¿Qué rol debo asumir? ¿Debo hablar como estudiante, como hijo, como amigo, como profesionista? ¿Me propongo intercambiar información o también bienes y servicios? ¿Voy a iniciar una comunicación o a responderle a alguien? ¿Qué organización general, qué palabras, qué tipos de oraciones me conviene usar en función de mi destinatario concreto, de lo que él sabe o necesita saber? ¿Debo simplemente exponer información o se espera que también la explique? ¿Debo argumentar? Si es así, ¿cómo me conviene hacerlo? Estas son solo algunas de las innumerables preguntas que implícita o explícitamente nos formulamos a la hora de escribir y que se relacionan con un concepto central en las asignaturas del programa de escritura ITAM, como es el de situación retórica. No hay que perder de vista esto porque las oraciones, decía, siempre vienen de un texto y el texto surge en una situación. Además, tenemos que considerar si estamos ante una situación oral o escrita. Como sabemos, no es lo mismo hablar de manera espontánea que escribir un texto académico. Este demanda muchísima reflexión y una educación sistemática. Son géneros muy complejos los académicos. Aquí, en cambio, partiré de ejemplos sencillos, que son oraciones, para luego exponer algunos ejemplos reales tomados de escritos de nuestros estudiantes del ITAM. No para criticarlos desde un punto de vista normativo, sino para reflexionar acerca del cómo. No como se supone que son o que debieran ser las oraciones que integran los géneros académicos, sino qué elecciones lingüísticas hacemos en este ámbito. En todo caso, nos interesa aportar algunas estrategias para saber si nuestras oraciones están bien construidas, para que el lector pueda comprenderlas sin dificultad. A lo largo de esta presentación aparecerán conceptos relevantes que tal vez no conozcas, como los que vemos en esta nube de palabras. No te preocupes, intentaré explicarlos a todos y siempre podemos contar con la ayuda del diccionario. El panorama entonces es complejo. Pensemos en la lengua como una gran máquina que produce sentido. ¿Quién la inventó? ¿Cómo surgió? Estas son preguntas que alguna vez nos hemos hecho, pero que ningún modelo lingüístico todavía pudo responder con certeza. Cualquier lengua está formada por varios niveles, y aquí solo nos detendremos en el sintáctico. Todos los engranajes de esta máquina tan potente que es la lengua son los estratos y niveles de significación que responden a las necesidades comunicativas de los hablantes, según la situación. Ahora bien, la analogía con una máquina es útil hasta cierto punto. Una máquina está compuesta por partes fijas y orientadas a un fin, que no se pueden intercambiar ni ser sustituidas por otras diferentes, o el resultado seguramente será diferente también, y puede incluso que la máquina no funcione. Por eso, tal vez sea más útil la analogía con la caja de herramientas. La lengua también puede ser vista como una caja de herramientas para hacer algo. Como en cualquier taller mecánico, donde hay numerosas herramientas dirigidas a un fin, la lengua también es un sistema de opciones. ¿Cuál herramienta nos conviene elegir y por qué? Eso depende de muchos factores. También podríamos hablar de la lengua como una construcción, y nosotros somos los constructores. Pensemos, por ejemplo, en un castillo de naipes o en un andamio. Con la lengua construimos algo más grande,
a partir de lo más pequeño, vigas, alambres, acero, cartas, que está dotado de cierta estructura y que sigue ciertas reglas, no en el sentido de lo correcto y de lo incorrecto, sino de reglas de construcción. Por ejemplo, no puedo empezar el castillo de cartas al revés porque nunca se sostendrá. No puedo crear el andamio de cualquier manera o se desmoronará. Es lo que vemos muchas veces en nuestros textos, que además de problemas de coherencia y de cohesión, entre otros, presentan oraciones con partes dañadas o que necesitan ser reparadas para que el conjunto, el texto, funcione de la manera más eficaz. La sintaxis también puede ser vista como la encargada de poner orden. De hecho, sintaxis para los antiguos significaba con orden. Pensemos en ella como un mueble lleno de cajones. Por ejemplo, este fichero antiguo de una biblioteca. Dentro de cada cajón hay múltiples tarjetas y esas tarjetas pueden moverse de lugar. El español es una lengua que no tiene, a diferencia de otras, un orden rígido. Los elementos de la oración se pueden poner casi que en cualquier lugar. Esto lo vemos, lo estudiamos en el libro Herramientas para escribir bien, en el tema de los usos de la coma. Y los antiguos hablaban de esta cuestión con el nombre de hipérbaton. Si vemos las tres oraciones que ejemplifican esta cuestión, 1, 2 y 3, poseen el mismo contenido, pero comienzan de diferente manera. ¿Por qué? Porque el español nos permite desplazar las frases a diferentes lugares de acuerdo con lo que queramos comunicar. Esto otras lenguas no lo tienen. Toda oración se estructura en torno de un verbo. Les diría que el verbo es casi que la parte más importante de la oración. La oración es como una representación teatral en la que hay actores, es verdad, protagonistas que cumplen distintos roles o distintos papeles. Y eso que hacen está dado por el verbo. La oración más elemental se llama oración simple y tiene una estructura bimembre de dos partes, un sujeto y un predicado. El predicado siempre es un verbo conjugado que puede o no estar acompañado de otras palabras. Por lo general estas palabras cumplen una función de circunstancial porque aportan información sobre las circunstancias en que se produce el proceso verbal. Y el sujeto, que es el nombre o la frase nominal que concuerda con el predicado. Vamos a ver que en español y en otras lenguas pasa lo mismo, no siempre el sujeto es el que realiza la acción, esa es una de las posibilidades. ¿Qué hacemos entonces para saber cuál es el sujeto y el predicado de una oración si todas las oraciones tienen sujeto y predicado? Buscamos primero el verbo, que yo voy a marcar a lo largo de toda la presentación en negritas. La primera oración es muy simple porque tiene su sujeto explícito, está dicho. Los empleados iniciaron acciones legales. Antes se nos decía, pregúntale quién o quiénes al verbo, pero vamos a ver que hay verbos que tienen un sujeto gramatical que no es realmente una persona o un ser animado. En este caso sí. Iniciaron no está en primera o en segunda persona. Yo inicié, tú iniciaste, sino en tercera. Y vemos que tiene forma plural. Nos damos cuenta por la terminación o desinencia del verbo. Su sujeto es los empleados. Cuando el sujeto no está explícito, entonces hay que afinar un poco más la búsqueda. En este caso, en la oración 2, que vamos a ver que se llama oración compleja o compuesta, tenemos dos verbos. Si hay dos verbos, hay que dudar, hay que empezar a preguntarse cuál es el sujeto de cada uno. Ambos tienen el mismo verbo, pero la primera idea, los empleados iniciaron acciones legales, tiene su sujeto explícito, mientras que la segunda, que comienza con porque y se llama subordinada, no lo tiene. Demandaban tiene como sujeto el mismo sujeto gramatical de la primera idea, no lo vuelve a repetir, no lo vuelve a decir, no se repite. Esta es otra posibilidad que nos brinda el español. Y en el tercer caso sabemos que la situación mejorará, me olvidé de marcar en negritas mejorará, mejorará tiene como sujeto la situación, y ¿quiénes sabemos? ¿Cuál es el sujeto de sabemos? Vemos por la terminación que es la primera persona del plural. En español, casi siempre, la primera persona singular o plural, yo, nosotros,
o la segunda, tú, ustedes, no lleva su sujeto explícito. Es otra de las ventajas del español. En toda oración, entonces, tenemos sujeto y predicado. Vamos a ver que hay casos especiales, los de las oraciones compuestas. Pero en uno u otro caso hay procesos verbales y participantes que realizan esos procesos o que de alguna manera mantienen una relación con ese proceso. Esta es una clasificación que elaboré a partir de las referencias que aparecen al final. De ningún modo es una clasificación cerrada. El proceso más simple de detectar es el proceso material, que involucra un verbo de acción. Juan compró unos boletos para el cine. Juan es agente, realizó una acción que es la de comprar unos boletos para el cine. Es el caso típico del sujeto que sí realiza la acción, ¿no? ¿Quién compró? Juan. Puede ocurrir que el proceso sea mental. En ese caso aparecerán verbos de pensamiento o de sentimiento, como deseo. Puede ser que el proceso sea de comportamiento, que involucra verbos psicológicos, fisiológicos. El pueblo teme al coronavirus, no sé nada. Puede que el proceso sea verbal, ¿no? En ese caso el verbo es de decir en un sentido amplio. El libro recomienda no plagiar. Son los verbos que estudiamos cuando nos proponemos no plagiar, cómo realizar una buena paráfrasis o cómo introducir una cita textual. También hablamos de procesos existenciales. En español el verbo típico es haber. Vean cómo hay, ese verbo haber, en realidad es impersonal en el sentido de que se conjuga siempre en tercera persona del singular. Hay un pueblo, hay tres pueblos, hay pueblos donde es posible pasear. Algunos hablantes cometen el error de hacerlo concordar con la frase que tiene a continuación, que no es un sujeto gramatical. Digo cometen un error porque de acuerdo con la RAE eso es un error, pero es la verdad un uso que cada vez se está generalizando más. Y por último, un proceso relacional es aquel que involucra a los verbos ser, estar o verbos similares, lo que la gramática tradicional llamaba verbos copulativos, porque su única función es la de unir el sujeto gramatical con algo que se dice acerca de él en forma de adjetivo. El artículo es interesante o los artículos son interesantes. Vemos que el atributo interesante o interesantes cambia de forma singular o plural de acuerdo con el sujeto. Si el sujeto está en singular, el atributo estará en singular, y si está en plural, por supuesto, el atributo estará en plural. Cuidado si en la oración falta el verbo, como en este caso, que es una definición de diccionario. El sujeto nunca comienza con preposición en español y asimismo, cuidado si en la oración falta un verbo. Traslación y semejanza no son verbos, no tienen terminación de verbo. La terminación -ción es propia de los nombres y de nombres abstractos. Estos nombres se conocen como nominalizaciones y son muy abundantes en los géneros académicos y profesionales. Tienen la ventaja de que condensan información. Fíjense que traslación y semejanza vienen de trasladar y ser semejante, ¿no? O semejar. Pero tienen el inconveniente de que son muy difíciles de procesar y a veces pueden resultar ambiguos. Decíamos que además de las oraciones simples, puede haber oraciones compuestas y de hecho en los géneros académicos y profesionales esto es lo que predomina. Oraciones no simplemente formadas por un sujeto y un predicado, sino por varias ideas que mantienen entre sí diferentes relaciones. Puede haber ideas que estén coordinadas. La oración compuesta está formada por cláusulas. Oración compuesta por coordinación es aquella en la cual las ideas o cláusulas, que tienen por supuesto sujeto y predicado, están al mismo nivel y están de alguna manera enlazadas por un nexo como y, ni, o, en cambio, en consecuencia, sin embargo, pero, etc. En cambio, las oraciones compuestas por subordinación, que son un poco más difíciles de elaborar y a veces de comprender, son oraciones que tienen una idea o cláusula principal dentro de la cual, por eso yo puse el icono de la pala,
se incrusta, también se les dice cláusulas incrustadas, una cláusula subordinada. Vamos a ver algunos ejemplos en unos momentos. La oración simple ya la he explicado. En esta tabla tienes una comparación también con las oraciones coordinadas y subordinadas. Las que tienen cláusulas coordinadas tienen oraciones al mismo nivel, de manera que si sacamos esas cláusulas y las transformamos en oraciones simples, el resultado es aceptable. Los contaminantes afectan nuestra calidad de vida, es una cláusula, y generan diversas enfermedades, es otra cláusula. Podemos transformarlas en dos oraciones simples. En cambio, si digo los contaminantes afectan nuestra calidad de vida porque generan diversas enfermedades, podría tener una oración simple como los contaminantes afectan nuestra calidad de vida, pero nunca podría tener una oración simple que dijera porque generan diversas enfermedades. Ese nexo subordinante, ya vamos a ver otros ejemplos de nexos subordinantes, nos está indicando que esa circunstancia, en este caso de causa, siempre depende de otra idea dentro de la misma oración, ¿no? Entonces, las coordinadas son como una especie de balanza en la cual el fiel de la balanza permanece en equilibrio. Cada cláusula tiene el mismo valor. En cambio, en las subordinadas, las cláusulas incrustadas, mediante un nexo subordinante, siempre dependen de otra idea. Los contaminantes afectan nuestra calidad de vida porque generan enfermedades. Ese porque generan enfermedades, la idea de generar enfermedades, depende de la primera cláusula, ¿no? De los contaminantes afectan nuestra salud. Funciona como una circunstancia de causa de esa idea. Volviendo al sujeto, el sujeto no siempre es el que realiza la acción porque puede ser un sujeto que no sea agente. Si vemos en esta tabla, los nombres pueden ser también experimentantes, pacientes, temas, beneficiarios, metas, atributos o circunstancias, los nombres y los adjetivos, porque en realidad ejemplifiqué el atributo con un adjetivo. Podría haber dicho, el atleta es mi padre. En ese caso, el atributo, mi padre, que es un nombre, sí funcionaría de acuerdo con lo que estoy comentando ahora, ¿no? En el atleta corrió, vemos que la frase nominal el atleta funciona como agente de la acción correr. Pero si digo el joven se entristeció, el joven no es que realice una acción. En realidad, la frase nominal el joven indica el que siente o piensa algo. Nos damos cuenta de que el proceso es mental. Si digo el niño pateó la puerta, esa frase nominal, se llama paciente porque no hace nada, padece la acción de otro que sí es agente, en este caso el niño. Y me interesa el ejemplo, a los jóvenes les gusta estudiar y divertirse, que es un ejemplo de tema, porque muchas veces nos confundimos con otras lenguas y decimos que a los jóvenes es el sujeto de gustar. Pero como vimos hace un rato, nunca el sujeto gramatical de una oración puede empezar con preposición, por ejemplo con a. En realidad allí tenemos a alguien que experimenta, los jóvenes. El sujeto de esta oración, gusta, ¿qué es lo gustado? El que concuerda en número y en persona, singular, tercera persona, es estudiar y divertirse. ¿Para qué nos sirve identificar procesos y participantes, dirán ustedes? Bueno, aquí hay algunos ejemplos reales. En este caso, tomo el título de una presentación en PowerPoint presentada en Estrategias de Comunicación Escrita. La duda que me surge, debido a una mala construcción sintáctica del título de la exposición oral, es ¿qué es lo que repercute en la economía? El título de ese PowerPoint decía repercusiones en la economía mexicana ante el coronavirus. Entonces, una cosa repercute en otra, como vemos en el Diccionario del Español de México del Colmex, ¿no? Necesito construir esa oración de esa manera, repercutir en ¿qué es lo que repercute en la economía? O quiso decir repercusiones del coronavirus en la economía. Hay una confusión de los papeles sintácticos de los participantes y por eso una mala construcción de la oración.
La manipulación de Big Data demuestra los datos más verídicos y actualizados acerca de la diabetes y conlleva a las mejores soluciones. De nuevo, en oraciones de cierta extensión en la que veo varios verbos, busco primero los verbos, en este caso demuestra y conlleva, y me fijo qué nombre o frase nominal concuerda con ellos. Se refiere a la manipulación de Big Data. Me surgen varias preguntas, ¿no? Manipulación, vemos que es una nominalización, es un sustantivo abstracto, que viene de un verbo, manipular. ¿Manipular Big Data demuestra datos o los arroja o los muestra? Esto se relaciona con el nivel de vocabulario. Estamos trabajando sintaxis, pero a veces construimos mal nuestras oraciones debido también a un problema algo deficitario en relación con el vocabulario. ¿Puede algo ser más verídico? Verídico es un adjetivo que no admite grados. Algo es verídico o no lo es. Y por otra parte, busco en el diccionario, en este caso el de la RAE, que también está en línea, y me doy cuenta de que conllevar implica un escenario en el cual tengo dos participantes, un agente, porque hay una cosa que conlleva otra, el paciente. Por lo tanto, no necesita la preposición a. Si mejoro todos estos aspectos, mi mensaje va a llegar de manera más eficaz al destinatario. El gobierno mexicano debería establecer más mecanismos de control de vacunas obligatorias y sancionar la resistencia. Aquí me surge la duda de quién o qué resiste. Busco resistencia, acción y efecto de resistir o resistirse, capacidad para resistir, pero también conjunto de las personas que generalmente de forma clandestina se oponen a algo, ¿no? Y en este contexto de una presentación oral en la que se habla en contra de quienes no vacunan a sus hijos, hay que tener mucho cuidado con qué palabras se usan. El gobierno mexicano debería establecer, allí tengo sujeto predicado, lo establecido, el paciente son los más mecanismos de control de vacunas y sancionar la resistencia. Hay una ambigüedad generada por la nominalización. Resistencia en el contexto de la vacunación, ¿se refiere a la inmunidad de grupo o a la oposición de aquellas familias que no vacunan a sus hijos? Esta no es una cuestión menor cuando tenemos que escribir un género académico o en este caso realizar una exposición oral. Tenemos que ser lo más precisos posible. También tenemos dos perspectivas en el momento de escribir o de plantear los hechos en el escenario de la oración. Plantearlos desde la voz activa o desde otro ángulo, el de la voz pasiva. Esta es una distinción también estudiada desde la gramática tradicional muy antigua. La calidad de vida de los ciudadanos se ve afectada por la inhalación de agentes patógenos presentes en el aire. Es una oración que tomé de un texto más amplio escrito por un estudiante de ingeniería. La pregunta importante es, ¿la calidad de vida de los ciudadanos afecta a algo, afecta a otra cosa o es afectada? Allí vemos la diferencia entre plantear los hechos como voz activa o voz pasiva. En los primeros casos, 3 y 14, se habla desde la voz pasiva. En el 15, la inhalación de agentes afecta la calidad de vida. En cambio, se presenta el mismo hecho, el mismo proceso, de una manera radicalmente diferente, desde la voz activa, porque tenemos un sujeto agente. Bien, sintetizando entonces, ¿qué pasos debemos seguir para confirmar que nuestras oraciones están bien construidas? Además de ver si estamos escribiendo en voz activa o pasiva, fíjense que no hablé de la impersonalidad y eso merecería una presentación aparte, porque hay muchos modos de generar impersonalidad, de hacer que el verbo no tenga verdaderamente un sujeto, que se vinculan con el estilo preferido en el ámbito académico y profesional en situaciones formales, ¿no? Que es el de la objetividad. Además de decidir entonces por el momento si escribimos desde la voz activa o desde la voz pasiva, tanto cuando escribimos como cuando vamos a revisar, debemos prestar atención a cuántos verbos hay, cuántos verbos conjugados, si están conjugados en primera, segunda o tercera persona, buscar su sujeto. Ya sabemos que si la oración es simple, solo va a tener dos miembros, sujeto predicado, que deben concordar. Muchas veces los problemas en los escritos de los estudiantes es que esas dos partes no concuerdan. Comprobar la
Si en cambio nos damos cuenta de que hay varios verbos en una estructura que empieza en mayúscula, termina en un punto, tenemos entonces que presuponer que allí estamos ante una oración compuesta. Las oraciones compuestas por coordinación tendrán nexos como los que comentábamos, y, pero, en cambio, en consecuencia, o, etc. Y las oraciones compuestas por subordinación, las complejas, tendrán nexos como que, dónde, cuál, quién, el cual. Estos nexos que estudiamos en el libro Herramientas para escribir bien, en contraposición a los enfáticos y a los interrogativos indirectos o directos en el tema de la tilde diacrítica. También hay que prestar atención a la puntuación de las ideas, porque muchas veces escribimos las cláusulas simplemente separadas por comas, cuando debería de hacer falta un punto y coma o 2 puntos, ¿no? Las oraciones compuestas suelen tener una extensión considerable en el ámbito académico y profesional. Por lo tanto, verifica siempre qué tipo de proceso verbal está en juego, porque son oraciones, además de largas, con más de un verbo, que casi seguro tendrá su propio sujeto. Entonces tienes que ayudarte, a veces apoyarte en el diccionario para buscar exactamente el significado de cada verbo, a ver si es el significado que corresponde y qué estructura tiene, como veíamos hace un rato con los ejemplos reales de estudiantes del ITAM. En caso de que la estructura no se comprenda, mueve los elementos, cambia el orden sintáctico, porque esa es una posibilidad que nos da el español. Reemplaza una estructura dudosa por otra. Si la estructura es muy compleja y está llena de nominalizaciones, pregúntate si el mensaje es claro o si genera algún tipo de ambigüedad. Y comprueba la lógica entre las ideas, ¿no? Además de verificar qué tipo de proceso es, controlar que estén los participantes que tienen que estar. Bueno, aquí tienes simplemente una lista de los trabajos especializados en que me basé para poder elaborar esta presentación. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí y suerte en la construcción de las oraciones que forman los géneros con los cuales transitarás tu carrera y el futuro, por supuesto. Gracias.